Preguntas de repaso, energía y cambio de fase. Capítulo, cambio de fase. Ese continúa significa es que hay varias diapositivas, entonces tengamos paciencia. Esta parte no es fácil. Pregunta 26 de repaso. ¿Un líquido cede o absorbe energía cuando se convierte en gas? Bueno, para responder eso, primero vamos a ver otras cosas que son importantes de entender. Le pido el favor que coja un esferito y vaya anotando lo que voy a decir. El calor latente. El calor latente es un valor fijo, constante, dependiendo de la sustancia. Si hablamos del agua es un valor. Así como cuando decimos densidad del agua. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico o 1 kilogramo por cada metro cúbico. Eso va a cambiar. Si estamos en ciertas condiciones, no cambia. Entonces, resulta que si usted se mete a internet y escribe tabla calor latente, le va a aparecer una tabla con diferentes sustancias, diferentes valores, y usted dice, esta es del agua, esta es del hierro, esta es de etcétera. Entonces, el calor latente es un valor constante. Ese valor constante, ¿qué es? Es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase. Si es de sólido a líquido, se llamará calor latente de fusión. Y si es de líquido a gaseoso, se va a llamar calor latente de vaporización. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que usted comienza a calentar, voy a decirlo así, agua. El agua llega a cierto valor de temperatura y de ahí toda la energía que entre, mucha de esa energía va a salir del agua y otra parte se va a quedar únicamente, óigase bien, para cambiar de fase. La temperatura no aumenta. Repito, la energía que entra, una parte se va a gastar para cambiar de fase, pero no aumenta la temperatura. El resto de la energía que entre va a salir igual de la sustancia, en este caso estamos hablando de agua. Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor se invierte para el cambio de fase y no para el aumento de temperatura, lo que estoy diciendo. Por el contrario, el calor que se aplica cuando la sustancia no cambia de fase, ojo, cuando no está cambiando de fase, o sea, vamos a decir, el agua está en estado líquido, toda la energía que entre es para aumentar la temperatura. Pero cuando llega a cierta temperatura, si vamos a hablar de una atmósfera, o sea, 100 grados centígrados, de ahí en adelante ya la temperatura no va a subir de 100 grados centígrados, sino la energía que va a entrar se va a utilizar para el cambio de fase. Voy a volver a leer. Por el contrario, el calor que se aplica cuando la sustancia no cambia de fase y aumenta la temperatura se llama calor sensible. Ojo. Calor latente es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase. Y calor sensible es toda la energía que se utiliza para aumentar la temperatura, no para cambiar de fase. ¿Qué significa fase? Usted dice, ¿qué es eso? Lo que hemos llamado estados. Estado líquido, estado gaseoso, estado sólido y estado plasma, que ahora hablamos de plasma. Cuando se aplica calor a un trozo de hielo, va subiendo su temperatura hasta llegar a los 100 grados centígrados. Entonces eso es calor sensible, porque va aumentando la temperatura. Temperatura de cambio de estado. Cuando ya llega a 0 grados centígrados, la energía que comienza a entrar es solamente para cambiar de fase, para pasar todo el hielo a líquido, y entonces esa energía que entra es solamente para el cambio de fase, no para aumentar la temperatura. Dice, a partir de ese momento, aunque se le siga aplicando calor, la temperatura no cambiará hasta que se haya fundido del todo, o sea, todo el hielo se haya convertido en agua. Cuando ya se haya convertido en agua, ahí entra el calor sensible, que es para comenzar a pasar de líquido, aumentar la temperatura. Cuando llega y comienza a evaporarse, o sea, los 100 grados. Bueno, voy a seguir leyendo. Esto se debe a que el calor se emplea en la fusión del hielo. Una vez fundido el hielo, la temperatura volverá a subir hasta llegar a los 100 grados centígrados. Desde ese momento, la temperatura se mantendrá estable hasta que se evapore todo el agua. Eso es calor latente, o sea, cuando ya comienza a cambiar de fase, o sea, llegó a los 100 grados centígrados y comienza a hervir y a convertirse en vapor. Toda la energía es para cambiar de fase, no para aumentar la temperatura.
es importante saber que cada materia, óigase bien, cada materia tiene un calor latente distinto. Cada sustancia tiene sus propios calores latentes de fusión y evaporación. Eso quiere decir que esos valores son constantes para la sustancia. Entonces aquí está el ejemplo del agua, vea. El calor latente de fusión es de aproximadamente 80 calorías por gramo a 0 grados centígrados. Y el de vaporización es de 540 calorías por gramo aproximadamente a 97 grados centígrados. Entonces sigamos. Listo. Dice, cuando se expresa el calor latente de una sustancia, es necesario dar también la temperatura a la que se produce. O sea, acabo de mostrar que son 80 calorías por gramo a 0 grados centígrados para el agua y son 540 calorías de la temperatura a 97 grados centígrados. Valores aproximados, ¿no? Dice, porque también hay vaporización o fusión en menor cantidad a otras temperaturas. Por ejemplo, la evaporación del sudor en la piel se produce a temperaturas inferiores a 100 grados centígrados y en esos casos el calor latente tiene valores distintos. El agua tiene un calor de vaporización alto, ya para romper los puentes de hidrógeno que enlazan las moléculas es necesario suministrar mucha energía, también tiene un calor de fusión alto. O sea, estoy leyendo esto, pero yo creo que ya quedó claro que es eso de cuando hay cambio de fase no aumenta la temperatura, sino que toda la energía es para cambiar de fase. Y cuando ya se cambia de fase, o sea, cuando el hielo se derritió todo completamente y está el agua, toda la energía que se suministra ya no es para el cambio de fase, sino para elevar la temperatura. Cuando llega a los 100 grados centígrados, entonces para la temperatura ya no sube y toda la energía es para el cambio de fase de líquido a vapor o gaseoso. Una de las ventajas del elevado calor de vaporización del agua es que permite a determinados organismos disminuir su temperatura corporal. Esta refrigeración se debe a que evaporarse el agua de la piel, el sudor, absorbe energía en forma de calor del cuerpo, lo que hace disminuir la temperatura superficial. Bueno, eso ya lo hemos visto, que cuando usted suda lo que pasa es que recoge, digamos que cede calor al medio ambiente. Otro buen ejemplo del calor latente de vaporización del agua es cuando se riega el suelo. El agua se evapora y absorbe energía, por lo que el ambiente se refresca. Listo, bueno. Continuamos explicando. Calor sensible. Calor sensible es la energía calorífica que suministra un cuerpo a un objeto, hace que aumente su temperatura sin afectar su estructura molecular y por lo tanto su fase. O sea, volvemos a decir, calor sensible es aquel que comienza a aumentar la temperatura pero no cambia de fase. En general se ha observado experimentalmente que la cantidad de calor necesaria para calentar o enfriar un cuerpo es directamente proporcional a la masa del cuerpo y a la diferencia de temperaturas. Bueno, o sea, entre más agua, pues más. Si usted, no es lo mismo que usted ponga a calentar un pocillito de agua que ponga a calentar una olla, obviamente. Y además también depende de la diferencia de temperatura. Si el agua está a unos 70 grados centígrados y usted la quiere subir a 100, pues la energía que va a consumir pues va a ser menor que si estuviera a 20 grados centígrados para llevarlo hasta 100. La constante de proporcionalidad recibe el nombre de calor específico. Eso también lo hemos hablado. El calor específico es qué cantidad de energía necesito para aumentarle la temperatura en 1 grado centígrado a 1 gramo de sustancia. O sea, por ejemplo, yo quiero aumentarle la temperatura en 1 grado centígrado a 1 gramo de agua, le debo suministrar 1 caloría. Para aumentar la temperatura de un cuerpo hace falta aplicarle una cierta cantidad de calor, o sea, energía. La cantidad de calor aplicada en relación con la diferencia de temperatura que se logre depende del calor específico del cuerpo, que es distinto para cada sustancia. Acabo de explicar, uno de los materiales que tiene el más elevado coeficiente de temperatura, calor específico de temperatura es el agua. Por eso el agua se utiliza para tratar de mantener la temperatura baja en los motores de los automóviles. Por eso los automóviles utilizan radiador, agua, porque para calentar el agua se requiere de mucha energía. Entonces, ¿qué sucede? Que el motor se mantiene a cierta temperatura donde no corre riesgo. ¿Qué pasa si la temperatura del motor se sube mucho? Entonces toca parar porque se recalentó el carro y toca esperar. Ojo, así como requiere de mucho tiempo para calentarse el agua, también requiere de mucho tiempo para enfriarse.
El nombre proviene de la oposición a calor latente, que se refiere al calor escondido, es decir, que se suministra pero no se percibe. Un aumento de temperatura como en el cambio de fase, o sea, lo que decíamos, cuando estamos cambiando de fase no aumenta la temperatura. De hielo a agua líquida y esta vapor. El calor sensible sí se percibe puesto que aumenta la temperatura de la sustancia, o sea, el calor sensible es ese calor que utilizamos para calentar el agua, ese sí se siente. En cambio, el calor latente no se siente, porque ese calor no se utiliza para aumentar la temperatura, sino para cambiar de estado. Usted lo puede ver, pero no lo percibe. Haciendo que se perciba como más caliente, o por el contrario, si se le resta calor, se percibe como más fría. Repetimos, el sensible es el de aumentar la temperatura, entonces eso lo podemos percibir. Listo, bueno, seguimos. El calor sensible se puede calcular en algunos casos simples. Si el proceso se efectúa a presión constante, bueno, aquí está la fórmula, masa, calor específico y la diferencia de temperaturas, en donde H es la entalpía del sistema, M es la masa del cuerpo, Cp es el calor específico a presión constante, debido como la cantidad de calor requerida para aumentar en 1 grado la temperatura de la unidad de masa de un cuerpo a presión constante. Ya lo había explicado. El del agua es 1. Se requiere de 1 caloría para que 1 gramo de agua suba su temperatura 1 grado centígrado. T2 es la temperatura final y T1 es la temperatura inicial. Si el proceso se efectúa a volumen constante, pero entonces cambia, vea, donde U representa la energía interna del sistema, N son las moles de la sustancia y Cv es el calor específico a volumen constante. Los valores de calor específico varían también con la temperatura ambiente y el estado físico de la agregación de las sustancias. Listo. Seguimos, mire lo que dice acá. Un refrigerador es una bomba de calor. O sea, el refrigerador, ¿qué es lo que hace? Extrae el calor de los alimentos y lo bota por la parte de atrás. Entonces se puede decir que el refrigerador calienta, lo puede utilizar como un calentador ambiental. Transfiere el calor hacia afuera de un medio frío y dentro de un ambiente caliente. Cuando el proceso se invierte, la bomba de calor es un sistema, o sea, cuando lo que hacemos es extraer calor, por ejemplo, del piso para botar frío, entonces se convierte en aire acondicionado. En ambos casos hay energía externa que opera el dispositivo. En el caso del aire acondicionado es extraer el calor del piso y en el caso del refrigerador extraer el frío, aunque suena chistoso que usted dice, pero ¿cómo así que extrae frío? Sí, de alguna manera le extrae calor, óigame bien, perdón, voy a corregir, extrae el calor a los alimentos, o sea que los enfría, para botar ese calor hacia afuera. No puede, ningún aparato puede extraer frío, discúlpeme la observación. Dice, el calor del agua de vaporización es enorme, la energía necesaria para vaporizar una cantidad de agua es ebullición, es casi 7 veces la energía necesaria para derretir la misma cantidad de hielo. O sea, en el hielo decíamos que para el cambio de estado se requiere de 80 calorías, mientras que para pasar del cambio de estado de líquido a gaseoso son 540. Listo. Seguimos. El calor de vaporización es la energía requerida para separar moléculas de fase líquida o la energía liberada cuando un gas se condensa a la fase líquida. Bueno, ojo con esta gráfica. Cambios de energía con los cambios de fase, de sólido a líquido y de líquido a gas. O sea, aquí estamos recibiendo energía, y aquí la vamos botando. Se absorbe energía cuando el cambio de fase es en esta dirección. Se absorbe energía, lo que estoy diciendo. Se libera energía cuando es de gas a líquido. O sea, para pasar de gas a líquido es porque libera energía. La pasa a otro elemento. Y lo mismo sucede de líquido a sólido. Libera energía. Eso es importante. Examínate. Cuando se condensa agua en estado de vapor, el aire que lo rodea se calienta o se enfría. El cambio de fase de vapor a líquido, con lo que se libera energía y entonces se calienta el aire que la rodea. Ojo, para pasar de vapor a líquido tiene que liberar energía, lo acabamos de decir. Y entonces, ¿quién gana esa energía? Pues el ambiente que lo rodea. Si quitan moléculas, bueno, no, esto ya lo hemos dicho y vamos a ver si ya, vamos a finalizar, ya aquí apareció final. Entonces dice, si se calienta un sólido o un líquido en forma continua, terminará por cambiar de fase.
un sólido se derretirá y un líquido se evaporará. Para ello la licuefacción de un sólido y para la evaporación de un líquido se necesita agregar energía. O sea, el proceso se llama licuefacción. No se les olvide ese nombre.